de Ciencias Agrícolas, quien nos hará la presentación del estudio Herramientas tecnológicas para determinar las necesidades de agua en los cultivos de granos básicos. Buenos días, estimado compañero. Buenos días. Buenos días. Me gusta verlos así a todos, ¿verdad? Porque les agradezco de corazón su presencia. Agradezco a nuestras autoridades, pero agradezco más la presencia de ustedes. ¿Saben a quiénes me refiero? A nuestros estudiantes, que nos conocemos muy bien, ¿verdad? ¿Verdad, Marcelo? Nos conocemos muy bien. Estudiantes que son nuestra razón de ser en esta universidad, que es nuestro futuro. Yo no lo quería creer y muchos de los que han pasado por aquí ahora son nuestros dirigentes, ¿verdad? O sea que aquí hay una semilla importante que estamos cultivando. Y como en el aula de clase, y saben mis estudiantes que están aquí presentes que no miento, como en las aulas de clase, yo digo, bueno, el agricultor tiene sus plantas, yo tengo mis plantitas que son ustedes, y como plantitas nos organizamos en el aula de clase a trabajar eficientemente y organizados, de manera de que podamos aprovechar todos los recursos que tenemos. Me presento, ¿verdad? Aunque creo que además Isidro Salinas Marcenaro, nos conocemos bien, y pues hoy estoy aquí tratando de hacer un poquito de referencia en relación a cómo llegamos a este punto, cómo hemos llegado a este momento. Y eso trae cola, porque si bien es cierto, en el currículum de vida que hemos desarrollado, pues he tenido oportunidad de ser trabajador de diferentes instituciones. Recuerdo que fui de los primeros del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, fui fundador en el año 1992. He sido trabajador varias veces del Ministerio Agropecuario y Forestal y he andado por ahí en diferentes temas, pero sobre todo soy egresado de la Universidad Nacional Agraria cuando era el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias en 1987. Desde entonces nosotros ya desarrollamos colectivos de trabajo. Ahora le llaman para colectivos de estudio, para retener, aunque creo que lo hacen menos, ¿verdad? Espero que esté hablando mal, ¿verdad? Pero hacíamos colectivos de estudio, entonces comenzamos a desarrollar el tema que me gustaba, la docencia. Pero ayer que vine a una presentación aquí me hizo traer recuerdos y pensar que no es cierto que durante esas sesiones de trabajo en el internado, durante 4 años que estuve aquí interno, no eran los que habían despertado del gusanito de la docencia y el interés de la capacitación del estudio, sino que fue mucho antes. Creo que fue una gesta que se hizo y comenzó en marzo, el 24 de marzo de 1980. ¿Me ayuda, profesora Marta Moraga? 80, no 81. Ay, perdón, ¿vieron? Pero ya la piña afecta, ¿ah? Pero más o menos por ahí. Y que culminó un 23 de agosto del mismo año. En esa gesta que se llamó la Cruzada Nacional de Alfabetización, yo tuve la oportunidad de ser jefe de escuadra. Y nos movilizamos por unos sitios que ahora les menciono y se reirían. Pero eran unos sitios horribles, unos polvazales, nada que ver con la infraestructura de carreteras que tenemos ahora. O sea, yo entré a unos lugares y iba con miedo, iba asustado. Y tuvimos la oportunidad entonces de compartir con nuestros compañeros comunitarios, productores en ese entonces en esos sitios, y pues yo, una persona de la ciudad, urbano, sin tener idea de lo que era el campo, nos permitió hacer ese vínculo entre lo urbano y lo rural y entender que nuestra comida provenía de ahí y no de los negocios que tenemos aquí nosotros en la ciudad. Que gracias a eso, no importa en qué condiciones se encuentre Nicaragua, nuestros productores, ahora protagonistas, son los que nos están garantizando nuestra comida. Vayan a ver a Caribe Sur cómo se produce, vayan a ver a Chinandega cómo se produce, vayan a ver a Nueva Segovia. La producción de los pequeños y medianos productores es la diferencia para que este maíz tenga una seguridad alimentaria, que es la que se viene buscando. Y en ese andar, muchachos, después de estar viendo cosas, egresé de la universidad y resulta que al egresar, pues había una oportunidad de trabajo en el entonces Ministerio de Agropecuario y fui llamado a formar el Programa Nacional de Agrometeorología. Un programa que, con honestidad le digo, al día de hoy siguen viéndose esas huellas como las huellas de Acahualinca. Hay muchas cosas y yo le voy a presentar todavía algunas de ellas, producto del trabajo intensivo que se hizo en ese entonces.
Y a partir de ahí entonces comenzamos a identificar que necesitamos información para conocer la demanda climática. No sabíamos ni papa del cambio climático, no teníamos ni idea. Nosotros solo sabíamos que las plantas necesitaban agua. Y producto de esa necesidad comenzamos a pensar qué hacerlo y comenzamos a hablar de zonificación agrometeorológica de las lluvias, un estudio que está por ahí, que todavía creo que la mayoría no lo conocen, pero yo sí tengo copia digital de él, que es cómo nosotros trabajamos el tema de las lluvias tan erráticas, tan inestables. Pero dentro de ese marco resulta que las lluvias aportan el agua y lo aportan en el invierno. Y en el verano tenemos que pensar en la tecnología, en el riego. Y entonces nosotros decíamos, sabemos la lluvia, sabemos lo errática de la lluvia, sabemos cuándo se presenta, sabemos cuándo empieza el invierno. Sabíamos en ese entonces, no le estamos hablando de cambio climático. Sin embargo, el tiempo transcurrió, nosotros utilizamos la red meteorológica de INETER en ese entonces, que para empezar no era INETER porque no se había formado, era el INE, el Instituto Nicaragüense de Energía, es que manejaba la red meteorológica y lo hacía con propósitos de evaluar los flujos de agua para producción de energía. Nosotros pensamos, no es posible, somos agrónomos, tenemos que entrar en el tema, y ahí fue donde arrancamos, y con el apoyo de INETER comenzamos a pensar en que la información meteorológica no era para ver volar los avioncitos, que la información meteorológica es fundamental para la producción agropecuaria, pero que no teníamos información, y comenzamos a trabajar en ese tema. Dándole la vuelta al asunto, terminé de nuevo en el año 2020 en la Universidad Nacional Agraria, gracias, y me permito estas palabras que voy a dar ahorita, gracias a mi amigo y jefe Gregorio Varela Ochoa, quien fue el que me tendió la mano y me dijo, véngase de nuevo que aquí lo necesitamos, profesor, y pues él ya no está con nosotros, ¿verdad? Pero yo a él personalmente dediqué este trabajo que se realizó porque siempre me dio la mano para que fuéramos adelante. Porque la idea de él, y en realidad la idea de los dos, porque conversamos muchas veces, era de que ¿qué venía a hacer un viejo a la Universidad Nacional Agraria cuando estábamos hablando de relevo generacional? Y el argumento que nosotros esgrimíamos, porque más de uno me lo dijo, un viejo viniendo aquí, ¿qué hace un viejo? Pero la idea que nosotros teníamos, tal vez no era un modelo, pero era como un esquema original, básico, y que yo siempre he propuesto y voy a seguir proponiendo a partir del día de hoy, de que es necesario que se formen equipos de trabajo en donde un viejo, pues si me miran viejo, yo me siento chavalón todavía, ¿eh? Pero los que me miran viejo, ok, viejo, por lo menos con alguna experiencia, historia, pues, porque los viejos contamos historias, los nuevos piensan que van a hacer mañana, ¿eh? Pero entonces entre la historia que nosotros contamos, pues nos nutrimos de jóvenes profesionales que tienen muchísimas más habilidades digitales que nosotros, que tienen muchísima más energía, porque ya me canso en un ratito, que tienen muchísima más dedicación, y entonces resulta que por esas casualidades de la vida nos topamos con dos estudiantes de ingeniería agrónoma por encuentro, y me encantó que fuera por encuentro, hago énfasis, ¿ah? Y encontramos a la compañera América Telles, que le pido que se ponga de pie aquí, por favor, regálemele un aplauso. Es mujer, es trabajadora, y mi primera relación laboral con ella fue como ella estudiante y yo profesor. Y me topé con ya puede sentarse, colega, muy amable. Me topé también con Guillermo Ortega, hoy colega de aquí, que también era estudiante. ¿Por dónde está Guillermo? Bueno, por ahí hasta el fondo, Guillermo, saludes, Guillermo. Y Guillermo era estudiante y llegaron con una idea que propuso la nueva decanatura, ahora liderada por el compañero Blandón, y llegaron con la idea de un estudio tecnológico que llamó la atención porque eran, uy, estos chavalos hablando de sistemas de información geográfica, o sea, hablando de un tema que eran novedosos relativamente, sobre todo el tema de programación, y que me decía, hay un conjunto de sensores remotos disponibles ahí para, profesor, lo que usted hace en 6 meses, yo se lo hago en 2 días. Y eso me pareció interesante, sobre todo porque podíamos acceder a información meteorológica que era difícil hacerlo simplemente con la cobertura de INETER, porque ¿cómo hago yo para saber cuál es la demanda climática en una comunidad X? En el Bálsamo, San Juan de Río Coco, donde es mi amiga y estudiante.
¿Cómo hacemos para saberlo? Entonces, tenemos estaciones meteorológicas. Vamos a ir el miércoles a Mazatepe a ver la estación agrometeorológica, pero están distribuidas. No está mala, está mucho mejor que antes, pero nosotros necesitamos una cobertura nacional. Y esa capacidad de desarrollar herramientas tecnológicas la tenían nuestros dos compañeros estudiantes. Y voy a mencionar un cuarto porque no está presente, pero que fue mi mano derecha prácticamente en todo esto, que es el profesor René Jarquín. Él no está aquí presente ahorita porque está culminando estudios superiores, pero fue un tallacán ese muchacho. Yo le pedí información y al día siguiente me tenía el doble de lo que le pedía. Entonces, obviamente, los méritos para él también son válidos, ¿oyeron? En todo esto. Y así fue como entonces nosotros dijimos, miren qué interesante, cuántas presentaciones se hacen aquí en Nicaragua, de uno, de otro, que obvio los nombres, porque el problema no es la persona, el problema es el trabajo, y nos hablan de cambio climático con una seguridad tremenda, pero nos hablan con información de otros lados. ¿Dónde estaba la información del efecto del cambio climático en la agricultura en Nicaragua? Y pensamos, tenemos la información, pero esa información que tenemos es un poquito atrasada. Necesitamos actualizarla, mejorarla e incorporar herramientas para el rápido acceso, de todos ustedes, de los productores, de los investigadores y hasta de los tomadores de decisión en temas de políticas públicas. Y dentro de ese marco, muchachos, que nosotros preparamos esta pequeña presentación que pues espero que les satisfaga, si no vamos a estar a la orden para también comentárselas luego, pero en el esfuerzo hemos intentado resumir en esta presentación el tema correspondiente. No obvio decirles, para que nuestras autoridades se informen de que la mayoría de los estudiantes aquí presentes, bueno, al menos de los de ingeniería agrónoma, que ya superaron el segundo año, ya deben de saber de este tema. Y los que están en segundo año, prepárense, que la unidad 2 es este tema. Ok, entonces es un efecto que les va a servir hoy, mañana y siempre para su trabajo. Permítanme mostrarles la presentación que traemos en relación a este tema. ¿Cómo le llamamos? Le llamamos herramientas tecnológicas. ¿Para qué? Para determinar necesidades de agua. Oye, quiere decir que no solo nosotros no necesitamos agua, nuestras plantas necesitan agua. Y todos los días, les cuento. Y todos los días. No es que necesitan agua una vez por allá, todos los días necesitan agua. Y entonces nosotros lo hicimos para granos básicos, específicamente maíz, frijol y sorgo, maíz, frijol y arroz, pero lo pensamos como una respuesta ante el cambio climático. Nos dio un poquito de miedo poner ante el cambio climático, porque uno es temeroso en relación a que el análisis de tiempo que tenemos es de 20 años. Y yo aprendí de mis maestros que para hablar de cambio climático necesitas periodos de 30 años. Ya de 5 o 10 años podemos hablar de variabilidad climática, pero hay que tener un poquito de cuidado de decir cambio climático. Como nuestro trabajo de sobre 20 años lo enfoqué ahí, pero tiene mucho que ver con las diferencias entre hace 40 años, que fueron cuando hicimos algo, y ahora esto que presentamos. Sin obviar que nosotros no queríamos hacer un estudio que fuera meteorológico. Yo siempre lo digo, ni ustedes son ni yo lo soy, entonces no podemos hablar. Nosotros pensamos en la agricultura en Nicaragua. Y entonces, suave, el aporte pensamos que debía ser no solo algo hacerlo por hacerlo y que agarren eso y lo engaveten, sino que sea un aporte, o sea, a partir de este momento que se utilice esta información, porque yo estoy seguro que la información previa se ha utilizado, pero la tenemos que dejar porque ha habido un cambio en la demanda climática entre el antes y ahora, y ya les voy a explicar cuál es el antes. Yo puse ese gráfico para hacer alusión a lo que les acaba de mencionar, de que hablamos de cambio de variabilidad climática cuando hay diferencias entre un año y otro. El año pasado fue seco, este año pasado es húmedo, el año pasado fue más frío, ahora es más caliente. Esa es la variabilidad climática. Pero alguien que con propiedad me dice, es que el año pasado no llovió, entonces estamos en presencia de una sequía horrible, no vuelve a llover. Y al siguiente año le cae el leñazo de agua. ¿No? Porque no es tan cierto que de un año a otro se mueve el cambio climático. El cambio climático se explica cuando ya hay una tendencia. No importa que suba o baja la temperatura de un año a otro, no importa que llueva más o menos de un año a otro, no importa que cambie la humedad relativa a la velocidad de los vientos de un año a otro, hay una tendencia que aunque se dan los cambios, esos cambios ya casi que son irreversibles y que van ascendientes. Esa ascendencia, esa pendiente que estamos mostrando con la línea roja punteada, lo que nos quiere decir es que ya hay un cambio climático.
Pero decíamos, ¿cómo comenzamos con todo este wiri wiri a expresárselo si no partimos de la base? Y siempre hablamos, lo importante son las bases conceptuales, cómo un ser humano se puede llenar de un conjunto de información. Lo fundamental es tener las bases. Si nosotros tenemos bases matemáticas, tenemos bases biológicas, ténganlo seguro que no importa la ciencia que se les acerque, ustedes van a tener capacidad de respuesta ante esa ciencia. Y entonces hablamos del ciclo del agua. ¿Qué es el ciclo del agua? Es una materia. La materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Entonces esa agua que cae en forma de lluvia, algún camino tendrá. Al caer, se infiltra en el suelo y abastece la capa del suelo, que es donde están las raíces, y por lo tanto es agua útil desde el punto de vista agronómico. Esas aguas pueden ser tantas que traspasan esa capa del suelo agrícolamente útil, profundiza, y decimos a nosotros los agrónomos, no me interesa porque ya no está en las raíces, pero sí interesa porque abastece los acuíferos, abastece los ojos de agua que van a emigrar después, que van a aflorar después, y que también sirve esa agua para diferentes actividades, en primer lugar para el consumo humano, porque eso dice la ley, la prioridad, y en segundo, tercer lugar, la producción agropecuaria. Y luego, obviamente, que a partir de esos escurrimientos y cosas que se dan, se producen dos fenómenos que para nosotros nos llaman la atención. El primer fenómeno es la evaporación, que es el proceso en donde el agua pasa de un estado líquido a un estado gaseoso, ¿verdad? Y el segundo fenómeno es el que se llama la transpiración, que es lo mismo, pero fisiológicamente hablando. O sea, lo hace a través de la planta. Y ese fenómeno se produce cuando se da una demanda climática. La evaporación y la transpiración se dan como efecto de una demanda climática. ¿Qué es lo que significa? Que nosotros tenemos que definir. Hemos hablado de evaporación y hemos hablado de transpiración, pero a nosotros nos cuesta diferenciar entre uno y otro, porque tenemos un conjunto de plantas cultivadas establecidas en una parcela específica y que entonces está interactuando. Una parte se evapora directamente del suelo, otra parte a través de la planta transpira, y entonces llamamos a ese fenómeno la evapotranspiración. Unimos un proceso físico con un proceso fisiológico, y esa unión no es más que la cantidad de agua, lo máximo que se puede evaporar tanto del suelo como del cultivo de manera simultánea, cuando no hay restricciones de humedad, porque si no hay humedad en el suelo, ¿qué va a evaporar, verdad? Tiene que haber humedad en el suelo. Y nuestra evapotranspiración a lo que se refiere es que meteorológicamente depende de 4 factores. Depende de conocer la temperatura del aire, depende de conocer las horas de luz al día. No es que salió el sol a las 6 y se puso a las 6, ¿verdad? Las horas de luz tienen que ver con nubosidad. Podemos estar en presencia del día, pero hay nubosidad y eso reduce las horas de luz. Tiene que ver con ¿qué me faltaba de eso? La humedad del aire y fundamentalmente la velocidad del viento, pero la velocidad del viento más o menos a unos 2 metros de altura, porque nuestro enfoque no es ver cómo van los aviones, nuestro enfoque es ver cómo van las plantas y cómo ese movimiento de aire sustituye masas de humedad por masas secas o viceversa. Y entonces, a esa evapotranspiración, muchachos, en general, la literatura nos comienza a hablar de una serie de... Tenemos esa costumbre en la literatura que les ponemos diferentes siglas, diferentes nombres. En general, le pongan ETP o le pongan cualquier sigla, lo que estamos hablando es de la demanda climática sobre una zona geográfica. Ok, repito, la demanda climática sobre una zona geográfica. ¿De qué estamos hablando entonces? De que eso se constituye como en un sistema y que ese sistema opera de manera simultánea. Pero nos preguntamos aquí, ¿y qué nos importa, en qué nos interesa, qué tiene que ver con la capacidad productiva de un conjunto de plantas cultivadas que se dé la evaporación o la evapotranspiración? Y ahí es donde yo siempre procuro hacer mi comercial, porque es una opinión muy personal, cuando uno pregunta a las personas para qué es útil el agua en la planta. Y mucha gente dice por la turgencia, mucha gente dice porque hace esto. Mi opinión es que lo más importante del agua no es que esté dentro del cuerpo de la planta. Lo más importante del agua es que esté en movimiento dentro del cuerpo de la planta. ¿Por qué está en movimiento? El movimiento lo genera la demanda climática, que es una presión que ejerce y hace que el agua ascienda
ya sea por evaporación o por transpiración, y ascienda hacia la atmósfera. Y cuando se produce esa demanda, entonces el agua comienza a succionarse y el sistema radicular lo que hace es que absorbe el agua. Pero cuando absorbe el agua del suelo, no viene el agua pura, como la que se toman ustedes, ya viene con los nutrientes, es un pinolillito, le digo yo. Y ese pinolillito es el que asciende por el xilema, creo yo, no soy fisiólogo, me disculpan si me equivoco, pero asciende por esos vasos ahí que tiene la planta y llega hasta las hojas. Al llegar a las hojas, los poros, que se llaman estomas, se abren, producto de la demanda, y ahí es donde el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso. Y ese pase de líquido a gaseoso, que es el que fomenta que se abran los estomas, favorece la penetración de los fotones solares para activar un proceso fisiológico que se llama fotosíntesis. Y la fotosíntesis se ejecuta en presencia de CO2, que es lo que ustedes están sacando ahorita, y en las emisiones de CO2, y se ejecuta en presencia de agua. Y esa activación, lo que provoca en la fotosíntesis, me corrigen si estoy equivocado, lo que produce es liberación de oxígeno, que es de lo que vivimos, y produce biomasa, C6H12O6. Por lo tanto, mi teoría es que la evapotranspiración potencial es fundamental para el desarrollo del proceso fotosintético, y la fotosíntesis es la que genera biomasa y oxígeno. Por ende, la evapotranspiración potencial es fundamental para la producción agropecuaria. ¿Y qué nos importa entonces conocer la demanda climática? Lo que sucede es que la demanda climática o la evapotranspiración potencial básicamente, y fíjense bien, básicamente está asociada a la zona geográfica. Cuando nosotros hablamos de demanda climática, no estoy pensando en ningún cultivo, estoy pensando en la demanda climática sobre una zona geográfica, en León, en Masaya, en Granada, en Carazo, en Rivas, en Cucragil, en donde usted quiera, es la demanda climática. Yo no pensé en cultivo. Para que sea de la determinación de las necesidades de agua, es necesario conocer los coeficientes del cultivo. El coeficiente del cultivo no es más que la construcción de una curva desde la siembra hasta la cosecha de un cultivo. Ahora ya voy hablando del cultivo, ¿vieron? De un cultivo, y en donde aparecen las diferentes etapas fenológicas. Es probable que un cultivo recién establecido y germinado no tenga la misma demanda o la misma necesidad hídrica, que un cultivo que ya está en floración, que un cultivo que está en llenado, que un cultivo que está para la cosecha. Ese trabajo no está hecho. Ese trabajo es justamente el que les traemos a ustedes, que tienen que ir a sus territorios a trabajar, y cada uno, basado en los insumos y en las herramientas que nosotros les vamos a suministrar, hacer los cálculos correspondientes. Pero eso es nuevo. No, fíjense, ya tenemos antecedentes. Ahí está la fotito del libro. Ese libro lo publicó el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria allí por el año 98, el estudio se hizo por 1991, pero los datos meteorológicos de la red de INETER correspondían como desde 1975 a 1980. Y esos datos, estoy seguro, porque lo he visto, los han utilizado una serie de investigadores a nivel nacional para diferentes aplicaciones, como las que les voy a mostrar yo aquí. Pero ahora resulta que después que hicimos esto, tenemos un nuevo estudio, que ya hoy, con la información del año 2000 al año 2021, nosotros hemos hecho aplicando la misma metodología de cálculo de la ETP, que es la metodología de Penman-Monthey. Aplicamos la misma metodología, la aplicamos a los mismos sitios del estudio anterior, pero a muchísimos sitios más. O sea, los que ya habían y más. Y eso nos permitió la oportunidad de saber que teníamos un antes del 75-80 y un después del 2000-2021. Si ustedes hacen el cálculo por ahí, andamos alrededor de los 30-40 años, ¿verdad?, de diferencia. Obviamente hay un tema ahí, no sé si ustedes lo miran, pues a mí me cuesta verlo, pero lo que les quiero decir es que esto no es sacado de la manga, esto lleva un proceso científico fuerte, claro, definido, en donde tenemos los algoritmos, en donde nuestro compañero Guillermo Ortega, él es el de todo este alborotito que miran ahí, que es especialista en Python y esas cosas. Trabajamos con un montón de satélites, me explicaba él, de sensores remotos, y cada uno de ellos íbamos procesando información de manera que pudiéramos, en el cuadrito amarillo, llegar a conocer cuáles eran los datos de evapotranspiración, ya sea cada 8 días, cada 16 días, a nivel diario y a nivel de mensual y anual.
Entonces teníamos ese montón de información. ¿De dónde teníamos esa información? Lo teníamos de desarrollar un proceso metodológico a partir de que tenemos, casi que diría yo, como un recipiente lleno de datos, que alguien podría pensar, ya la hicieron. No, es un montón de datos de 20 años de registro. ¿Qué hicimos? Trabajamos con un sistema de información geográfica. Aquí la compañera América Telle era la fiera en este tema. Utilizó un mapa de comunidades de Nicaragua ya en formato shapefile, o sea, un formato legible por QGIS, por ArcGIS y todos los tipos de ArcGIS que hayan, ¿verdad? El formato es legible por todos ellos. Y entonces comenzamos a construir una base de datos insertándola en una plataforma que es Google Earth. Todos conocen Google Earth, ¿verdad? Gratuito. Yo les digo, busquen las coordenadas y miramos las imágenes de satélites de Google Earth Pro. Pero en Google Earth utilizamos el engine, que ahí es nuestro broderazo Guillermo Ortega, el fiel en eso, y logramos obtener dos productos. América trabajando el tema de la base de datos, es un mapa, base de datos, que es un mapa primario, llamémosle así, fundamental, pero que nos daba la primera idea de cómo andamos. Y generamos también un archivo Excel con tuditita la información. De ahí fue donde se le desarrolló un dolor de cabeza a América, porque se vio de repente abrumada con millones de datos, ¿oyeron? No crean, ya les voy a ir mostrando el detalle aquí. Miren, ¿cuál es ese millón de datos? Nosotros estamos, supónganse que este es un punto donde estamos nosotros, para tomarlo como ejemplo. Sobre este punto nosotros tomábamos 45 imágenes por año. O sea, cada 8 días, si me corrigen si voy por ahí. Cada 8 días una imagen. 45 imágenes del año 2000. 45 imágenes del año 2001, 2002, 2003, 2004. Imagínense cuántas imágenes eran de este sitio. Y lo hicimos para más de 6.000 sitios. En realidad muchísimos más, tantos que teníamos un volumen de información que después América tenía que venir filtrando y filtrando, datos malos, datos fallados, datos incompletos, y teníamos que filtrar porque no podemos sacar algo sobre una serie de datos erráticos. Y mi función ahí es fundamentalmente estar viendo la calidad de la información. Por ejemplo, si apareció un dato de temperatura para Managua de 75 grados centígrados, chocho, no puede ser, hermanito. Filtros así, pues, no, eso descartemos ese lugar, descartemos ese sitio, descartemos esa fecha. Hicimos un proceso intensivo de selección de la información. Aquí está, miren, ahí teníamos un resumen. Llegamos a procesar, allá está en negrilla, subrayado, ¿se escucha? Subrayado. Ok, teníamos más de 6 millones de imágenes, y la cuenta es fácil porque es por cada sitio. Eran 45 imágenes para conformar un año. Trabajamos 21 años, a veces un poquito más porque descartamos varios años, pero fundamentalmente iniciamos en el año 2000 y terminamos en el año 2021. No hicimos antes del 2000 porque no hay información de antes del 2000 en los sensores remotos, ni seguimos después del 2021 porque nos dimos cuenta que estábamos trabajando en el año 2022, pero ya estaban incompletos los datos. Por ahí logramos al final disponer de 20 años de registro para más de 6.487 sitios. También al final perdimos unos cuantos sitios por baja calidad de los datos, pero andamos por encima de los 6.000 datos a nivel nacional. Y venimos al último procesamiento, que ya son las salidas. Vieron, les he hablado de herramientas para lograr el propósito, pero después tenemos que hacer herramientas para ponérselas a disposición de ustedes. Por eso cuando me preguntan, ¿cuáles son las herramientas? Me cuesta responderlas, porque hay herramientas tecnológicas antes. ¿Qué hacemos? Ahí Guillermo con su Python. ¿Qué hacemos? América con su procesamiento. ¿Qué hacemos? Con René haciendo el procesamiento y diciendo, esto no sirve, profesor, esto cambiémoslo, volvámoslo a hacer. ¿Qué hacemos? Hasta que llegamos a la conclusión de que disponíamos de un archivo de entrada de 6.487 sitios correspondiente al mismo número de comunidades en Nicaragua. Y entonces con todo eso construimos en realidad 3 salidas o herramientas tecnológicas. Ahí por error yo marcamos 2 nada más, que son los círculos, los óvulos rojos. El primero de los círculos ya está disponible en el repositorio de la UNA. Es una información que tenemos en donde ahí logramos sintetizar información o un sitio por municipio.
Lo que no quiere decir que es un dato, ¿verdad? Un sitio es que tenemos datos de evapotranspiración de todo el año durante 20 años de ese sitio, pero solo tomamos un sitio por municipio. O sea, tenemos en ese ebook, tenemos aproximadamente 154 sitios desplegados. Pero además de eso construimos otra herramienta que se las queremos poner a disposición de ustedes también, que es una base de datos en Excel. Intentamos hacerlo amigable, nos copiamos de una experiencia previa que es el Censo Nacional Agropecuario. Yo tuve oportunidad de trabajar en el censo, no en la parte primaria, pero sí en la realización de los estudios especiales y luego en la formulación de una propuesta de esta naturaleza. De manera que entonces en Excel, utilizando solamente filtros, que todos lo manejan bien, podemos rápidamente acceder a la información de mi comunidad, en mi municipio, en mi departamento. Pero no nos bastó eso, sino que nos decía América, y la expresión cartográfica, ¿dónde están los sistemas? Y entonces aprovechamos y construimos un sistema de información sencillito, que prácticamente es de poco peso, fácil de transferir y que usted lo toma, es como un acceso directo, pica sobre él, previamente tiene instalado el Google Earth Pro y automáticamente va a haber un mapa de Nicaragua con toda esta información que yo les decía, o sea, con más de 6,000 sitios con información puntual de la demanda climática. Ahí más o menos vimos la referencia de los sitios de los municipios, pero aquel mapa que tenemos a la izquierda a colores es el primer mapa que nos sacó América y nos mostró, miren, esta es la información condensada que nos hace ver como una zonificación de la demanda climática en Nicaragua. Y esa zonificación nos muestra las áreas rojas que coinciden con la zona del Pacífico norte y sur de Nicaragua y que se estima que es donde se produce la mayor demanda climática, o sea, donde las plantas necesitan más agua. Después nuestro problema tecnológico es cómo se la suplimos, ¿vieron? Ahí es el reto para ustedes, o los contratan o los corren. ¿Cuál es la posibilidad de que usted administre correctamente ese cultivo, esa finca? Y luego vamos allá hasta donde miramos las zonas azules que corresponden al Caribe Norte y Caribe Sur, que es donde se produce la menos demanda climática. Ahí les intentamos poner un ejemplo de varios municipios dentro del departamento de León, pero como no sé si lográbamos visualizarla desde atrás, podemos poner la siguiente, que es intencional, un recorte, ¿verdad? Una extracción, donde podemos ver, por ejemplo, para el municipio de León, que es la mejor ciudad de Nicaragua. ¿Verdad? Es que soy leonés, por eso le digo. Ahí no, ¿verdad? Ponemos ahí Telica, por ejemplo, y entonces nosotros teníamos Telica para cada uno de los meses del año, hasta diciembre, ¿verdad? Hasta diciembre, lo tenemos por periodo de cada 10 días, y tenemos como ejemplo que en enero, que en el municipio de Telica, en el mes de enero, entre el 1 y el 10 de enero, la evapotranspiración potencial, o sea, la demanda climática, es de 6.8 milímetros por día. O sea, no es que en los 10 días son 6.8. Si usted quiere saber los 10 días, multiplíquelo por 10. Y eso nos da 68 milímetros de demanda climática de agua. Ok, vamos. Entonces, toda esa información de las tablas que ustedes vieron anteriores, usted puede acceder a través del repositorio que tenemos en nuestra página web de la Universidad Nacional Agroaria. Yo lo puse para que quieran que está, pero yo sé que ustedes tienen las habilidades para acceder sin ningún problema y llegar a él. Eso es eso de los municipios, pero nosotros decimos, es bonito, ¿verdad?, presentarlo por municipio. ¿Será que nuestra agricultura se desarrolla por municipio? El que conoce Managua como departamento dice, Managua es caliente. Pues yo tengo la oportunidad de ir al crucero y fresco, rico, me paso ahí el día. Y la gente se sorprende, y hay café arábigo establecido. Entonces, como cambia Condega, que es un municipio, estaba hablando de Managua departamento, Condega, que es un municipio, usted se va por aquí y dice seco, pero haciendo un poquito más, buscando para el noroeste, y se va a dar cuenta que hay unas partes altas súper interesantes que nada tienen que ver. Entonces, no es cierto que los límites administrativos municipales son determinantes de la demanda climática. Y entonces nosotros queríamos hacerlo por comunidades, entendiendo que a medida que vamos haciendo más bajo el detalle, pues obviamente el dato es más representativo del territorio. Y por eso comenzamos a construir ese archivo Excel que nos representa más de 6,000 sitios. Por ejemplo, para hacerlo sencillo, en Boaco hay 276 comunidades, o sea, 276 sitios con información. En Rivas hay 206 sitios con información de esta naturaleza. Démosle un poquito más para que miremos, porque ese es departamento. Pero ese era departamento de Boaco.
¿Qué pasó con los municipios? Entonces tenemos los municipios de Huaco, que en Huaco municipio tenemos 68 comunidades, en Santa Lucía tenemos 18 comunidades, en Teustepe tenemos 75 comunidades. O sea que tenemos una radiación completa que vamos a ver del territorio nacional. Démosle. Ahí está otro ejemplo para que miraran Río San Juan y Rivas, es la misma situación, y volvemos al mismo punto, lo que habíamos tocado antes del mismo. ¿Y qué pasa entonces? Entonces estás hablando, Isidro, de evapotranspiración potencial, de demanda climática, y miramos que en tu título hablabas de necesidades de agua de los cultivos. ¿Qué anda esa cosa? Pues tenemos que casarnos con este tema de que las necesidades de agua de un cultivo dependen de la zona geográfica y del cultivo. Y las zonas geográficas nosotros se las estamos dando como un insumo a partir del día de hoy, que son las que les acabo de recién presentar. Y el coeficiente de cultivo hasta el momento lo tenemos que tomar de información de estudios anteriores realizados, porque hay muy pocos estudios alrededor de eso. Yo entiendo que en el plantel ya se están haciendo algunos estudios por ahí, pero el caso no es más cómo se comporta la curva de crecimiento de un cultivo desde la siembra hasta la cosecha. Y sabemos que en términos generales hay una relación directa entre el desarrollo vegetativo aéreo de la planta, lo que se conoce tal vez como el índice de área foliar en relación al suelo, pero también es similar el desarrollo del sistema radicular. Una planta entre más crece porque tiene más raíces. Esa es la premisa sobre la cual partimos. Entonces quiere decir que obviamente las necesidades de agua de un cultivo recién establecido van a ser diferentes a un cultivo establecido mucho tiempo después. Es probable o es seguro, mejor dicho, que las necesidades de un cultivo varíen si está en crecimiento vegetativo o está en floración. Normalmente se dice que es en floración cuando hay las mayores demandas de agua del cultivo. Y ahí pusimos que no son nuestros, pero queríamos para que miren de dónde estamos tomando la información, que ahí tenemos de eso, pero nosotros tenemos también disponibles de un conjunto más de cultivos, no solo eso porque era el tema de hoy, pero tenemos muchísimos más coeficientes de cultivo disponibles. ¿Qué sucede? Isidro ya les va a dar la solución. No es cierto. Lo que yo les estoy dando es que yo espero que el comportamiento del cultivo en 3 etapas, al inicio, a la media y al final, se comporten de esta manera. El ingeniero agrónomo que está con el cultivo tiene que ir, el especialista en cacao, el especialista en café, el especialista en granos básicos, tiene que ir a agarrar esto y reconstruirlo y decir, Isidro, está bonita esa teoría que está presentando aquí, pero en mi territorio se está comportando de esta manera. O sea, tiene que hacer ajuste. Casi que les quiero vender la idea, esto no está quitando el trabajo, nos está dando más trabajo. Porque el ingeniero agrónomo tiene que retomar esta información, porque es información fidedigna, es información actualizada, y tiene que tomarla para hacer su trabajo correspondiente. Y de repente aparece alguien por ahí y dice, ve hombre, tanto que has hablado, pero fíjate que yo estoy en Estelí, y en Estelí yo estoy en Condega, pero en Condega no estoy en la ciudad, yo estoy en una comunidad que se llama el Níspero, y en esa comunidad del Níspero quiero sembrar maíz. Vieron, él está poniéndome las condiciones, no yo que estoy aquí sentadito con aire acondicionado. Él está poniendo las condiciones, el productor que está allá. Y él me dice, pero yo voy a sembrar o sembré el 21 de mayo. Y le pregunto yo, ¿y qué sembraste, hermanito? ¿Ciclo largo, ciclo corto? ¿Cómo es la fenología? No, yo sembré y eso me va a durar, el de atrás, el anterior, por favor. Y mi cultivo dura 60 días. Esto le puse un ejemplo para que no se me preocupen, ¿oyeron? Es difícil hallar maíz de 60 días, pero para efectos académicos lo dejé redondeado ahí. Vamos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Lo en rojo es lo que hacemos nosotros. Lo de en negro es lo que hace el productor allá. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Le suministramos desde que el 21 de mayo. ¿Recuerdan anteriormente que yo les dije? Comenzamos el 1 de enero. Sí, pero a mí qué me importa cuánto es la demanda climática el 1 de enero. A mí me interesa saber cuál es la demanda climática el 21 de mayo, que es cuando yo sembré. Y entonces, ok, usted sembró eso, esas son su demanda climática. Y si esa es la demanda climática en términos de milímetros por día, y decimos que es para 10 días, entonces podemos decir que hay una demanda climática acumulada de 43.5 milímetros hasta tener 271.4 milímetros en todo el periodo del cultivo. Luego, a esa demanda la multiplicamos por el coeficiente, que el coeficiente es el cultivo, la demanda es la zona. Cuando digo ETP acumulada, estoy pensando en el níspero,
cuando estoy, el níspero pues en la comunidad, no el fruto, ¿verdad? No vaya a ser, estoy pensando en la comunidad, el níspero. Cuando habla de casey, yo estoy pensando en el comportamiento del cultivo. Los combino y tengo la NH, o sea, las necesidades hídricas del cultivo en milímetros para ese cultivo establecido en el níspero el 21 de mayo con una duración de 60 días es de 262 milímetros. Vamos a la siguiente. Y esa es la conclusión a la que llegamos. Vamos a la anterior. Pero es fácil decir el final, como siempre yo critico cuando me dicen la precipitación media anual. Ve, hombre, le digo yo, estamos hablando entre meteorólogos o entre agrónomos. Porque yo no entiendo que el cultivo de maíz entienda cuánto llueve al año. Y si llovió entre noviembre y diciembre, como en Chinandega, que caen leñazos de agua, siempre está la duda, ¿dónde llueve más, en Jinotega o en Chinandega? Llueve más en Chinandega, pero es más seco Chinandega, porque tiene que ver con la distribución. Entonces es fundamental aquí identificar en esta línea por dónde andan las mayores demandas. Y cada una de esas filas nosotros deberíamos asociarlas a un comportamiento fenológico en particular. ¿Cuál es? Obviamente no soy especialista en maíz, ¿verdad? Pero lo podemos suponer, pero no hay que suponerlo, hay que hacerlo desde el campo. Siguiente. Pero yo lo he venido enfocando todo, ¿vieron? Desde esta parte de las necesidades hídricas. Yo quería aportarles un poquito más, pero ¿y esto para qué me sirve? Está bien eso, pero yo no estoy en eso. Entonces yo quiero darles un poquito más como de las aplicaciones. ¿Qué otras cosas me sirven a mí conocer estos datos de demanda climática? Miren, para efectos generales, y yo a todos mis estudiantes se los digo, ¿cómo voy a ir a trabajar una finca y no voy a conocer el gráfico de comportamiento de las lluvias? Ilógico, porque el gráfico de comportamiento de las lluvias te establece el momento de siembra, te establece la duración de agua disponible la primera, te establece la duración de agua para la postrera y te enseña que las variedades a establecer en primera deben de ser de ciclo más corto que las variedades establecidas en la postrera, que existe una canícula fuerte, acentuada o leve, que es la que nos va a permitir hacer algunas actividades agrícolas. Y si ese gráfico de lluvia, que es la línea azul, yo la combino con la roja, que son las demandas climáticas, yo perfectamente puedo ver en el transcurso de un año que cuando la línea roja está por encima de la línea azul, estamos hablando de momentos de estrés o falta de agua. Que cuando la línea azul está por encima de la línea roja, quiere decir que hay suficiente agua a producir. Y si me permiten acercarme un poquito, simplemente aquí me indica que la satisfacción de las necesidades de agua del cultivo es de menos tiempo que allá. Y eso se llama época de siembra de primera y de postrera. Son estrategias de siembra que usted va a definir como sistema de producción a nivel de finca. Eso me dice eso. ¿Qué es lo que no me dice eso? Porque hay que aceptar las debilidades, que ahí no está el suelo. Y el suelo es un elemento fundamental como reservorio de agua y que te lo va liberando poco a poco. Por eso se llama balance climático. Pero sí nos puede servir para hacer clasificaciones. Veamos otras aplicaciones. Esta aplicación está un poquito complicada. Sé que no tengo el tiempo ni la habilidad para explicársela al detalle, pero quiero como venderles el producto que sí existe. Este producto no solo existe, fue hecho, construido cuando el Programa Nacional de Agrometeorología en los años 80, sino que ahorita está siendo utilizado. Recién, por orientaciones del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, estábamos trabajando con un equipo del Ministerio Agropecuario y estábamos tratando de determinar cómo iba a salir la producción de primera de frijol. Y para eso el Ministerio Agropecuario estaba utilizando esa herramienta que están viendo ahí. ¿Qué es esa herramienta? Es el balance hídrico. Para establecer un balance hídrico hay que definir el territorio, o sea, la parcela, no lo vamos a hacer al aire. ¿Cuánto? No, en esta parcela, en esta finca, y también vamos a establecer el tiempo sobre el cual vamos a calcular el balance hídrico. Y dentro de eso, al tener la evapotranspiración potencial, podemos traducirla a las necesidades de agua de los cultivos. Y si sabemos cuánto llueve y sabemos cuáles son las necesidades de los cultivos, podemos saber qué tan satisfechas están las necesidades de agua de un cultivo. Si una planta tiene sed de 2 vasos de agua y usted le da 1, la planta va a avanzar, no se va a morir, pero no va a producir con la misma eficiencia. Acuérdense ustedes cómo almuerzan, muchachos. Nadie quiere un platito chiquito, un platón. Yo saco mi platito y me quedan viendo, ay, profe, lo están maltratando, me dice. Cuando miran chiquito, porque ellos saben que necesitan comer bastante porque su capacidad interactiva es tremenda y consumen energía.
La planta es igual. Pero si esa planta necesita 2 vasos de agua, yo le suministro sus 2 vasos de agua, yo lo que espero es que exprese su potencial. Y si la planta tiene agua, ya se lo expliqué yo, fotosintetiza. Si la planta no tiene agua, no fotosintetiza. Y podemos ver, entonces eso lo ocupan para conocer el grado de satisfacción de las necesidades hídricas, como uno de los componentes para determinar el rendimiento de un cultivo, porque depende de la semilla, de la satisfacción hídrica, del manejo fertilizante, etcétera, etcétera, que se me escapa. Pero todo eso va sumando para que nosotros podamos ir estimando conforme, sin las áreas, perdón, cuál va a ser el rendimiento productivo esperado. Otras aplicaciones que tenemos por aquí. Vamos a la siguiente. Bueno, tal vez un poquito, si tengo tiempo en la misma, por favor. Como parte del comercial, ustedes miran en Letras Café la fórmula del balance hídrico. Eso que yo les expliqué es para periodo lluvioso, cuando hay agua de la lluvia. Pero si no hay agua de la lluvia, sino que nosotros estamos hablando de sistemas de riego, obviamente, estos 2 elementos dentro del manejo del sistema de riego, tanto el escurrimiento superficial como el drenaje, tienen que ser 0. Porque no es posible que usted esté aplicando el agua y no sepa cuánta agua aplicar. ¿Cómo va a saber cuánta agua va a aplicar? Usted tiene que conocer cuál es la capacidad de almacenamiento del suelo. Cada cuánto va a aplicar, usted tiene que conocer las necesidades hídricas del cultivo. Repito, usted quiere saber cuánta agua, dosis de riego. Usted quiere saber cuánta agua va a aplicar, identifique cuál es la capacidad de almacenamiento de agua del suelo. Y eso es fácil, textura por profundidad. Si no, le preguntamos a mis estudiantes, que son fieras a calcular eso. Eso es lo que aplica. ¿Cada cuánto va a aplicar? Se aplicó hoy, y el siguiente día, ¿cuándo va a ser? La frecuencia. Va a ser de acuerdo a la satisfacción de las necesidades hídricas. Porque si yo soy un tragón y bebo mucha agua, en 3 días tengo que hacerle otra aplicación. Pero si yo estoy uno que consume al suave poquito, puedo llegar a los 10 días. Y entonces mi siguiente riego va a ser a los 10 días. Y nos aplica la lógica de dosis y frecuencia para manejo de riego. Y es lo mismo de hablar de la utilidad del balance hídrico. Siguiente. Y hay otras aplicaciones que les quiero ir vendiendo a manera de venta. Por ejemplo, siempre se hace, hay un boletín agrometeorológico nacional que maneja INETER, que maneja el MAC, que maneja el INTA. No sé si no le llega, pero si quieren que le llegue, escríbanme y yo se los mando, porque ahí me llega regularmente cada 15 días ese boletín. Y ese boletín, entre otras cosas, al inicio del periodo lluvioso, hace propuestas de fechas de siembra. ¿Cómo se hace, muchachos? Porque sembramos en la computadora. Y parece ilógico, pero sembramos en la computadora. Tenemos una historia de lluvia diaria de mucho tiempo, tenemos la demanda climática esperada en este territorio para este cultivo, y entonces sembramos en la computadora y comenzamos a prever la fecha más temprana o más tarde para la siembra a partir de un umbral de humedad en el suelo. Podemos estimar rendimiento, ya se los comenté anteriormente. Podemos hacer pronóstico de cosecha. Si tenemos rendimiento, y el MAC nos suministra cuántas áreas cultivadas hay de frijol, de maíz, ¿hay rendimiento por área? ¿Qué les da mucho? Rendimiento por área, podemos calcular volumen. Y para saltarlo, porque ya hablé del manejo de riego, y eso, ¿qué nos interesa? Imagínense el insumo primario que nosotros diseñamos a partir de estos, evapotranspiración o demanda climática, porque es el punto de origen, ¿vieron? Es el eje conductor para llegar a políticas públicas. ¿Qué significa? Que yo ya sé o tengo estimado cuál es el rendimiento esperado del cultivo, y yo sé cuántas áreas tengo cultivadas, porque el MAC dice, hay 300 manzanas de frijol establecidas en Nicaragua. Entonces si tengo 300 manzanas y el rendimiento esperado es de tanto, yo puedo saber el volumen. Y un ejemplo, me salen 200 quintales de frijol. 200 chavales, un Arturo de frijol, hermanito. Yo necesito disponer de 400 quintales para satisfacer las necesidades de la población. Me hacen falta 200. ¿Qué hago? Una política pública que fomente la importación de frijol. Yo tengo excedente. ¿Qué es lo que hago? Fomento la exportación de un cultivo, pero jamás de manera irresponsable lo hemos hecho, ¿verdad? De fomentar la exportación de un cultivo que va a hacer falta. Voy a vender el frijol que tengo para después ir a comprar frijol negro a otro lado, me quedo con el mío. No tengo, es mi obligación garantizar la seguridad alimentaria de la familia y traer
Entonces, este elemento que nosotros les estamos presentando el día de hoy es un elemento que no lo es todo, pero es el punto de partida. De acuerdo, que hasta hace poco en el Banco Central, tengo un par de años de no saberlo, pero en el Banco Central había un ingeniero agrónomo, ¿oyeron? Creo que era Plutarco, que se llama algo así, no sé, pero había un ingeniero agrónomo que traje microplanificación haciendo esto, para en los anuarios del Banco Central sacar información de toda esta situación, y ellos transmiten información que luego nuestros tomadores de decisión tienen que tomarlo en cuenta. Y eso parte donde nos llamaban, mira cómo está esto, mira esto. ¿Cuál es la diferencia? Y allí concluye, muchachos, que hasta hoy estábamos utilizando información de 1975, 1980, que fue el primer estudio. Malo no fue, pero ya está desfasado, el cambio climático nos está afectando. Y entonces hoy estamos proponiendo utilizar esta información a partir de 20 años de registro, y que esa información está disponible para ustedes, va a estar disponible para los investigadores, va a estar disponible para los protagonistas. Siempre que hablo de los protagonistas les sugiero el tema de organización porque es fundamental, y va a estar disponible para los tomadores de decisión. Eso es más o menos lo que nosotros traíamos y les queríamos compartir a ustedes, porque es un éxito, nos sentimos dichosos verdaderamente, fue un trabajo fuerte de los cuatro, y pues no queríamos culminar ahí, sino que queríamos como mostrarles cómo funcionan las otras dos herramientas, la herramienta de Excel y la herramienta del archivito KMZ o KML, que es utilizando Google Earth Pro, y que vamos a tener acceso a eso. ¿Sí lo vieron? Tal vez el anterior, por favor. Ese es, miren, pura propaganda de nosotros, para que miren nuestro trabajo duro. Todo el territorio nacional está cubierto. Cada rojito es una mancha, es un trabajo que nosotros hicimos. Pasamos al siguiente, y ese es el nivel de cobertura, por ejemplo, de la isla de Ometepe. Miren, quiere decir que cada uno de esos representa una comunidad de la isla de Ometepe. En el repositorio, ahí aparecerían solo dos datos, el de Altagracia y el de Moyogalpa. Pero aquí ahora con el Excel aparecen no sé cuántos, pero hay más de 20, creo yo, datos ahí. Y cada uno de esos datos, si usted pica sobre él, aquí, esa imagen que tienen, se la vamos a presentar, está en Google Earth, usted pica en uno de esos y ahí tiene la información. Él acaba de picar ahí en la comunidad del Corozal, en Altagracia, Rivas, y ahí tenemos los datos de la demanda climática para ese territorio. Aparece un dato, pero recuérdense que es producto del esfuerzo de 20 años de trabajo. Más de 6 millones de imágenes procesadas, y confiamos plenamente que no son datos perdidos, pues hemos hecho todo tipo de análisis estadístico para comparar y nos salen datos muy bien elaborados. Vamos a presentarles la herramienta. Todavía no aplaudan, ¿oyeron? Todavía no es el aplauso. Lo miré con ganas de... Vamos a presentarle, compañero y colega Guillermo, el que está ahí, que nos presente el Excel, por favor. Yo aquí anduve platicando con varios compañeros. El que quiera puede opinarlo, pero teníamos a Ian Zambola de Cucragil, ¿verdad? Flor de Pino, teníamos a alguien de por ahí de San Juan de Río Coco, teníamos a Kevin de Jalapa. ¿Vino Kevin? Ok, Kevin, ya, me encanta, ese es mi equipo, miren. No les dicen dos veces porque aquí están. Y cualquier otro que quiera, dígame, y hay de ese lugar para que hagamos el ejercicio rapidito y lo probemos. Vamos. ¿Cuál es la estructura? Es un Excel, simple, cochino y ordinario, no lleva nada raro, lleva solamente los filtros y tenemos ahí ubicados los departamentos, los municipios y la comunidad. Vamos a empezar por Cucragil, que es el más fiera de todos, Zambola. Entonces, Cucragil, ¿dónde queda? En Caribe Norte. Que sabe, no es para ver si sabe dónde estaba ubicada su casa, en Caribe Sur, ¿verdad? Entonces, ok, ahí tenemos que buscar la región autónoma con un filtro. Simplemente seleccionamos la región autónoma Costa Caribe Sur, y dentro de esa tenemos el municipio de Zambola. No, municipio. Estamos en la región, pasamos al municipio. Cucragil, ¿verdad? Ok, busquemos Cucragil, estamos con el filtro de Cucragil, y dentro de Cucragil vamos a buscar la comunidad que queda antes de llegar, ¿verdad? Que es Flor de Pino. Tuve oportunidad de conocer porque anduvimos haciendo supervisión a los estudiantes de agroindustria de los alimentos y anduvimos por ese sector. Entonces vamos a seleccionar ahí, miren, la comunidad de Flor de Pino, no hay coincidencia. ¿Y para qué me dieron Flor entonces? La Fonseca, no, esa es... Sí, la Fonseca, ¿verdad? Es de Cucragil, ¿no? A ver, ayúdame, Zambola.
La Fonseca, pues, es que hay dos Fonsecas, una en la Guinea, pero esta es la Fonseca de Cucragil. Vamos con la Fonseca, pues. Y entonces, si se fijan, hay que subirlo un poquito, doctor, para que... Ve, aquí hay dos Fonsecas, miren. La segunda Fonseca es la colonia, le debimos haber puesto colonia, mientras que la primera es una comunidad, se llama la Fonseca. Y ahí, entonces lo que hacemos es tomar el código, ese código es el 5912, y ese código lo tomamos de la manera que ustedes prefieran, copiándolo o simplemente recordándolo en la mente, pasamos a la siguiente hoja, y en la siguiente hoja lo ponemos en el cuadro amarillo. Ahí escribimos el número, y entonces automáticamente nos dice que las coordenadas UTM de la Fonseca son tales que no logro ver a la izquierda, pero que hay un 11 por ahí, no sé qué quiere decir, porque no logro verlo. Ah, que la altura, vieron, casi está a nivel del mar, y es cierto, porque ahí se conducen por agua a Bluefield, y la evapotranspiración anual es de 1800. Casi no me interesa ese dato, pero me interesa aquel, miren, del 1 al 10 de enero, la demanda climática de Cucragil en la Fonseca es de 5.5 milímetros por día. Ese es el insumo que nosotros le queremos aportar. Obviamente va a tener que decir cuándo siembra, qué siembra, para nosotros contribuirle a calcular las demandas, las necesidades de agua de los cultivos. Vamos a hacer otro rápidamente. San Juan de Río Coco. Aquí compañeras que están detrás de la compañera de UNEN. Ella es de San Juan de Río Coco, ¿verdad? Me decía. ¿Ah? ¿Cómo? El bálsamo. Ok, entonces buscamos el departamento, colaborador, el departamento de Madrid. Buscamos el departamento de Madrid, luego buscamos el municipio. Hay un filtro aquí todo peligroso, ¿oyeron? En nombre de la comunidad hay un filtro que nos puede afectar. Ahora sí, buscamos en el municipio y ahí vamos a buscar, bueno, departamento, Madrid. Ahora vamos a buscar el municipio San Juan de Río Coco para que vaya preparando su tesis, oye, en su territorio. Y ahí estábamos hablando de el bálsamo. Hay dos bálsamos, abajo y arriba. ¿Dónde vive usted? ¿En el de arriba o en el de abajo? Abajo, nos quedamos con el bálsamo de abajo. Y entonces aquí la compañera que nos acompaña desde allá, subamos un poquito la pantalla para que se mire, por favor. Tienen que subir la pantalla porque está en la última fila. Esa era parte de lo normal, ¿verdad? De lo esperado. Aquí tenemos, miren, el bálsamo abajo, las coordenadas donde se ubica UTM, tenemos la altura sobre el nivel del mar, no está tan bajito el bálsamo, miren, quiere decir que hay 800 metros, podemos pensar en establecimiento de café arábigo, ¿verdad? Arriba de los 800 metros estamos tuani para producir, nos gustaría que fuera más de 1000, pero bueno, y allá tiene, que no se miran tampoco, ahora sí, ahí tienen, miren, yo lo hago rápido, ¿verdad? Entre el 1 y el 10 de enero, las necesidades de agua tienen que pasar por una demanda climática de 5.7. Ah, pero ella no sembró en enero, estableció el café en... ¿Cuándo se hace el trasplante de café? En agosto. Agosto podemos sembrar en la postera de café. Entonces ya tiene que a partir de agosto considerar los datos. ¿Vieron? Ya es decisión de ella a partir de cuándo considera los datos. ¿Cuándo? Cuando sembró. Eso no lo podemos decir nosotros. No sé si hay uno más por ahí, Kevin, para no dejarlo, me permiten el tiempo, pero para que Kevin no se sienta... Kevin, ¿de dónde sos vos, Kevin? ¿De qué departamento? Nueva Segovia, vamos con Nueva Segovia. Entonces, ¿cómo estamos con Nueva Segovia? Quitamos todos los filtros, ¿verdad? Para que no nos afecten. Vieron, quizás exista un sistema mejor, pero nosotros quisimos hacerlo amigable. Todo el mundo tiene Excel, entonces todo el mundo tiene la facilidad de accesar a través de filtros a esta información. Si alguien lo quiere hacer en una apps mucho más desarrollada, perfecto. Pero a nosotros nos gustó esta. Entonces en Nueva Segovia, en Jalapa, ¿verdad? Era Jalapa. Y en Jalapa tenemos la comunidad de... Ya no se llama La Milla, ¿verdad? Yo conocí La Milla. Era una muy bonita. Una propiedad. Ya estamos en Jalapa. El Silencio, pues que en un lugar por algo le pusieron El Silencio. Ahí uno ni habla, es tan cansado que va subiendo esas cuestas. Escojamos El Silencio. Vámonos.
¿Cuántos silencios hay? ¿Ya vieron? Pero son en diferentes municipios. Nosotros vamos al silencio de Jalapa. Y aquí tenemos entonces el silencio de Jalapa, que está a 615 metros sobre el nivel del mar. Sabemos que no estamos en el Valle de Jalapa con aquel rico potencial de maíz, ¿verdad? Ahí sacamos más de 100 quintales por manzanas de maíz en ese valle. Pero aquí ya tenemos, miren, en el lado izquierdo, lo que dice el periodo, ahí tenemos la demanda climática. ¿Cuándo va a sembrar? Usted va a sembrar el 20 de julio, un ejemplo. Entonces usted tiene que comenzar a considerar los datos de su demanda climática para su cultivo a partir del 20 de julio. Y de ahí comienza toda la historia que le hemos intentado compartir el día de hoy. Vamos a hacer el otro, no se me duerman, ¿oyeron? Después tenemos un rico almuerzo en el comedor. Así que no se me duerman. Queremos mostrarle la última herramienta correspondiente, que es la herramienta, miren, tenemos Google Earth. Google Earth es el todo mundo, el que no lo quiera tener es porque no quiere, pero ahí está el Google Earth. Y dentro de ese Google Earth nosotros lo que hicimos fue importar los archivos desde Excel, los importamos a Google Earth, de manera de construir un archivito KMZ que es liviano, creo que pesaba como 800 KB. Un archivito que se lo lleva a usted y lleva toda la información. Y entonces entramos al mapamundi de Google Earth, buscamos Nicaragua y si se fijan, como en la diapositiva penúltima que les presenté, ese es el nivel de cobertura que tenemos en Google Earth. O sea, tenemos más de 6.000 sitios ubicados. Volvimos a caer arriba, ¿verdad? Al istmo de Rivas. Y en el istmo de Rivas, entonces, ahí lo único que resta hacer es picar sobre cualquiera de esos puntos rojos, y lo que tenemos es la información geográfica correspondiente. Ahí estoy ubicado en Rivas, en el municipio de Buenos Aires, en la comunidad Tolesmaida. Y en esa comunidad que tenemos las coordenadas para verificar cualquier cosa por donde andamos, tenemos los datos de demanda climática. Tan es así que entre el 1 y el 10 de mayo la demanda climática es de 7.7 milímetros por día. Si usted lo hace para 10 días, son 77 milímetros. Esa es la demanda de agua. ¿Qué falta? ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento de agua del suelo? ¿Qué sigue? Oferta y demanda. ¿Estoy satisfaciendo a mi cultivo o no lo estoy satisfaciendo? Si lo satisfago, espero buena producción. Si no lo satisfago, prepárese que entre menos satisfacción, menos rendimiento esperado. Y esos análisis nos los hace el Ministerio de Agropecuario Nacional. Yo voy terminando por ahí para pasar a un periodo de preguntas y respuestas, haciéndoles el comentario de que nuestro propósito, muchachos y compañeros funcionarios, es ponerlo a disposición. Alguien decía, ahora ya lo tenés. Hace 20 años, tengo varias experiencias que me decían, yo tengo el poder porque tengo la información acumulada. Eso ahora es falso. Ahora no es tener la verdad, es el que procesa más rápidamente. La única limitante que nosotros tenemos es cómo la ponemos a disposición sin que la dañen o la falsifiquen. Yo le doy un archivo Excel, usted solo le pone +1 y me cambió todos los datos. Y después me va diciendo, la Universidad Agraria hizo aquella chanchada de datos. Miren qué horrible estos datos. Y tenemos que cuidar nuestro prestigio. Pero él está disponible. Lo que estamos encontrando, y creo que ya casi que tenemos la respuesta, es que los vamos a presentar a través de la página web de la Universidad Nacional Agraria. De manera que usted pueda extraer la información, pero no modificar nuestro archivo matriz. Porque si yo se los doy, se llamaba. Después decir, él me los dio, porque aquí así acostumbramos. Él me dio esos datos y sale aquello por la. Entonces necesitamos nuestra certeza de decirle, mire, usted es productor, mire, usted protagonista, mire usted investigador, mire usted tomador de decisión, use nuestros datos, pero asegúrese que provengan de la fuente fidedigna que es nuestra página web de la Universidad Nacional Agraria. Si usted lo toma de ahí, nosotros respondemos con nuestro pellejo de las consecuencias de eso. Pero si usted lo toma de otro lado, no tenemos ninguna responsabilidad sobre las consecuencias de los resultados de esa investigación. Nosotros necesitamos la garantía de que el dato esté robusto, firme y seguro para que todos lo accesemos, pero que nadie nos lo modifique en ese punto. Y esperamos a no muy largo tiempo, porque estamos en este proceso aquí, seguir avanzando. Nuestros datos últimos que yo les presenté corresponden a 20 años.
del 2001 al 2021. Si se fijan, no da 20, ¿verdad? Pero ahí, haciendo control de calidad, nos quedamos con 20 años de registro. Y yo, pues, que voy concluyendo sobre eso, les quiero decir que son bastantes, son interesantes, útiles. Qué bonito que nos mostraron América y Guillermo la utilidad de la herramienta digital, brothercito. Este trabajo jamás lo hubiéramos podido hacer en no menos de unos 10 años con el método antiguo, que era mi método, ¿verdad? Pero ahora, con este nuevo método, con la integración de este esquema, le digo yo, espero algún día decir modelo, con este esquema que nosotros presentamos de la interacción entre la experiencia y las capacidades nuevas que son ustedes, yo estoy seguro que podemos desarrollar un montón de investigaciones, brothercito, ya con respuesta efectiva para nuestro país. O sea, estamos hablando ya en nuestras condiciones. Eso es más o menos lo que nosotros hemos querido hacer, nuestro aporte, nuestro granito de arena, en decirle, miren, aquí está esto. Muchas veces nos han preguntado, ¿y cuál es la necesidad de agua del maíz? Y yo hasta que me asusto, porque, pues chica, quieren que uno haga magia. La pregunta es, ¿dónde va a sembrar el maíz? ¿Cuándo va a sembrar el maíz? Usted lo tiene que saber. ¿Cuál es el crecimiento, las etapas fenológicas de ese cultivo? Y vamos sobre. Casi siempre, y eso se los dejo más como duda, oye, no me lo pregunten, a veces se los dejo como duda, porque la gente pregunta, ajá, y si el cultivo del frijol aumenta la densidad de siembra, cambia las necesidades. Si yo aumento la densidad de siembra, cambia las necesidades. En riego pasa igual, cuando sembras riego en franja, te dicen, pero si sembras más plantas, cambian las necesidades. Mi opinión personal, y se los dejo por ahí, es que no cambian las necesidades hasta ciertos límites. Acuérdense que todo en extremo inferior o superior es malo, pero dentro de los límites normales, eso se llama el índice de área foliar. Usted incrementa la cantidad de plantas por manzana, hasta ciertos límites las necesidades de agua son las mismas. Después de ciertos límites, obviamente que no, ¿verdad? Hay siempre una plantita, como me decía alguien por ahí, ¿qué hacemos? Yo le decía, bueno, estamos listos, esperando que nos digan cómo es lo que se trabaja y nosotros les podemos dar la contribución desde la universidad, pero el aporte de ustedes va a ser fundamental como investigadores. Muchas gracias y estamos para servirles. Bien, muchas gracias, el maestro Isidro Salinas, docente investigador de la Dirección de Ciencias Agrícolas. Queremos también presentarles a los coautores de este estudio, compañera América Telles del Ministerio Agropecuario, y al compañero Guillermo Ortega, docente investigador también de la Dirección de Ciencias Agrícolas. Pasamos entonces al periodo de preguntas y respuestas. Bien, compañeros estudiantes, si tienen preguntas, aquí está el micrófono, por favor. Pregunten, muchachos, te podía preguntar yo en clase. No, ¿qué va a hacer? Está Ilis pidiendo la palabra, mire. ¿Quién? Ilis Morales pidió la palabra. A ver. Te presenta. Buenos días, compañero. Me llamo Ilis Morales. Pues mi pregunta va más en base al tipo de programas que se utilizó en la parte del código de programación. Se enfocaron principalmente en un análisis de datos y luego plasmarlo, o se tomó cierta fórmula extra en el proceso de análisis y se plasmaron diferentes. Bien, primero que todo habíamos escrito el código para generar el dato mediano de cada una de las comunidades, ¿verdad? Pero como el profesor Isidro le había explicado, era un trabajo arduo estar haciéndolo de manera así, manual, por así decirlo, aunque fuera con código. Entonces tuvimos que revisar mucho la documentación de Python, ¿verdad? Porque fue la principal herramienta que utilizamos para realizar este trabajo, que está más enfocado no en análisis de datos, sino en data mining o minería de datos, ¿verdad? Entonces logramos mejorar el código después de tanta lectura de la documentación
Y lo que hicimos fue que automatizamos el proceso. A través de Python le dijimos a la computadora, ve a los servidores de Google, donde están almacenadas todas las imágenes desde que los sensores empezaron a capturar información de aquí de la Tierra. Entonces le dijimos a la computadora, mediante Python, ve, danos para esta comunidad la mediana del periodo del 1 de enero al 10 de enero de 2001, y luego que nos los traiga, lo metes en esta carpeta y regresas a hacer ese proceso para cada uno de los municipios y hasta que ya no hayan datos, ¿verdad? En ese tiempo era 2022, ¿verdad? Los datos de 2022 estaban incompletos, entonces los limpiamos. Pero la computadora de manera automática fue la que se encargó de hacer todo ese procesamiento, ir a la nube de Google, ¿verdad?, donde están todas las imágenes de satélite, y traernos la información que nosotros necesitábamos a nuestra computadora. Luego que ya teníamos ese montón de carpetitas con todos los datos ordenados por municipio, por comunidad y por periodo, entonces ahí fue donde nosotros, de manera también manual, automática, automatizamos un código para poder unir toda esta gran información. Sí, pero fue principalmente un enfoque de minería de datos a través de Python. Tenemos otra pregunta. Buenos días. Bueno, felicitarlos por el esfuerzo. Mi duda es, o mi inquietud es como tal, si digamos que en el caso, por ejemplo, de cuáles fueron las fuentes como tal, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si uno revisa la nube de Google, pues están las shares, era LAN 5, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si esa fuente fue extraída en crudo o si se hizo un reanálisis, algo similar a como están las imágenes Pisco en Perú. Y en ese punto ver si se hizo un análisis de semivarianza. Sí, de hecho nosotros, el principal insumo que utilizamos fue el espectroradiómetro de resolución moderada de la NASA, que es un sensor que está acoplado al satélite Terramodis, ya, que mide datos de principalmente índices de vegetación, ¿verdad? Porque también el NDVI depende también de la cobertura del suelo. También este sensor captura información de las temperaturas de la superficie, tanto de día como de noche, ¿verdad? Este fue el principal insumo. Sin embargo, para generarse el algoritmo de evapotranspiración también se recurre a otros sensores, ¿verdad?, de la NASA, como por ejemplo los sensores del GSMAP, que administra la Agencia Espacial Japonesa, que es una constelación de muchos satélites que recopilan información de radiación, humedad relativa. Ya también hay muestras de suelo, que hay un mapa global de los tipos de suelo a nivel mundial. Entonces se integraron muchas herramientas, ¿verdad? Realmente el producto ya está generado a nivel global. Esto es bastante importante, ¿verdad?, que esté generado a nivel global, porque también se pueden hacer comparaciones con otras partes del mundo, ¿verdad? Y se pueden homogeneizar los datos. Pero sí, no fue solamente de un sensor que se tomó la información, sino que fueron multisensores, ¿verdad? Bien, ¿hay más preguntas, por favor? No se peleen, por favor. Miren, yo si no hay preguntas quisiera hacerles preguntas yo. No, es cierto. Yo quisiera aprovechar a la compañera América Telles, que está aquí presente, ¿verdad? Y de que ella trabajó el tema de los sistemas de información. Hay muchos software que andan por ahí y nosotros quisiéramos dejar claro qué fue lo que utilizamos para este proceso, que no hay malos ni buenos, sino oportunidades que aprovechar en eso. No sé si le explicas cómo obtuvimos el primer mapa. Ok, gracias, profesor. Y buenos días a todos estudiantes y queridos profesores. Bueno, entonces, como punto de partida que el profesor iniciaba en la presentación, saben que tuvimos que trabajar con un archivo donde
había un sinnúmero pues, de sitios o de puntos que íbamos a llamar como las estaciones, en donde en base a esos sitios se iba a tener como referencia pues el lugar donde se iba a tomar pues la medida de la evapotranspiración. Entonces, a partir de ese archivo, que es el que compone todos esos 6.000 sitios, las 6.000 y pico de comunidades que hay a nivel nacional, fue que tomamos como referencia ese archivo para poder nosotros tener la cobertura a nivel nacional y ese archivo después transformarlo mediante las imágenes que hay de esos satélites que están disponibles y poder de esas imágenes en ese periodo de los 20 años tomar la medida desde cada 10 días, mensual, anual de esos 20 años para poder tomar ahí la medida de evapotranspiración que se tomó para este estudio. Entonces, eso, posteriormente que ya lo tomamos como primer insumo, fue procesado en los programas que mencionamos anteriormente y para poder luego visualizar esa información ya de los números, sacar algo como, por ejemplo, los mapas, fue que utilizamos básicamente el software que todos lo conocen quizás, software libre que es QGIS, en donde se procesaron todos esos archivos, donde también ahí se tuvieron que automatizar procesos para estar haciendo eso que era repetitivo, de una y otra vez estar haciendo lo mismo. Entonces, básicamente con QGIS fue que se trabajó toda esa parte del procesamiento, de las imágenes, de desarrollar los mapas y esa parte de ver por municipio, por departamento, cómo se podía después proyectar pues toda esa información de en qué zona había más o había menos evapotranspiración o más demanda climática, como lo ha mencionado el profesor. Entonces, fue básicamente con ese programa QGIS que después de tener los datos disponibles de los satélites, se procesaron pues estos mismos datos para poder llegar al producto final, que fueron los mapas y la base de datos que ustedes pudieron apreciar. Bien. Despedimos entonces con un fuerte y caluroso aplauso a los autores del estudio Herramientas Tecnológicas para determinar las necesidades de agua en los cultivos de frijol, arroz y maíz en los diferentes departamentos del país. Los compañeros Isidro Salinas, Guillermo Ortega, de la Dirección de Ciencias Agrícolas de la Universidad Agraria, y a la compañera América Telles del Ministerio Agropecuario. Muchas gracias, compañeros y compañeras. A continuación, vamos a tener el mensaje a todos ustedes, estimados estudiantes, de la compañera María de los Ángeles López Poveda, presidenta de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN, de la Universidad Nacional Agraria. Buenos días, compañeros y compañeras. Retomando un poco las palabras de nuestros maestros, no veo ninguna vejez en nuestro maestro Isidro, sino años de experiencia, años de investigaciones, y tengo la certeza de que hubieron bajas y altas para esta investigación tan importante. Estudiantes, estimados estudiantes, aprovechemos nuestros maestros, aprovechemos estas oportunidades para conocer un poco más de esta valiosa información que hoy nos comparten y que pronto estará disponible para todos nuestros tesistas, nuestros investigadores, nuestros estudiantes que están interesados en indagar sobre este tema. Desde el movimiento estudiantil le recibimos con un gran saludo de parte de toda nuestra estructura y de toda nuestra comunidad estudiantil. Muchas gracias. Gracias, compañera María de los Ángeles López Poveda, presidenta UNEN UNA. Compañeros estudiantes, en nombre de nuestro Consejo de Dirección tendremos las palabras del compañero Eric Gustavo Cruz, secretario general. Aplausos, por favor. Bien, en nombre del Consejo de Dirección, ¿verdad? Queremos agradecer al ingeniero Isidro, con el equipo Guillermo y Amelia, que han hecho un aporte para el desarrollo agropecuario. Entendemos que estos procesos
llevan mucho tiempo, sobre todo en la recopilación de información y establecer esos criterios para la selección de la información, ¿verdad? Y me gusta porque hay una interacción que nosotros desde el punto de vista tecnológico decimos los migrantes digitales, que son los que no nacimos en el periodo de la era digital, y la combinación con los nativos digitales, ¿verdad? Esa interacción, conocimiento, tecnología, es este producto que tenemos de herramientas tecnológicas. Creemos que estamos en la era o en la etapa de que podemos procesar mucha información haciendo uso de las herramientas que hoy en día tenemos, ¿verdad? Y sobre todo, lo más importante también es poner a la disposición toda la información necesaria que nos permita tener un desarrollo agropecuario, ¿verdad? Y también como meta de gobierno, lograr esa independencia alimentaria, ¿verdad? Que es lo que estamos apostando las universidades, las instituciones hermanas, que están enfocadas en este desarrollo humano. Así que agradecemos, ¿verdad? Son los primeros, podemos decir, los aportes muy sustantivos, y el reto que tenemos, tanto como universidades, como instituciones y estudiantes, ¿verdad? Profesores, ¿verdad? El reto que tenemos es darle continuidad a estos procesos, ¿verdad? Esto es una parte, ¿verdad? del aporte, y hay otras áreas que también que tenemos que ir avanzando y aportando para garantizar, ¿verdad? Ese desarrollo agropecuario. Así que agradecemos a los maestros, ¿verdad? Que han logrado hacer ese aporte, han dejado también esa huella, ¿verdad? Y sabemos lo complejo que es, ¿verdad? Desde elaborar el algoritmo para procesamiento de la información y luego ponerla disponible en una herramienta que sea fácil y que sea lo más accesible, ¿verdad? Y que esté a la disposición. Así que aprovechemos, ¿verdad? Estos recursos, este tiempo, este esfuerzo, y sobre todo que está disponible, ¿verdad? Que mucha información a veces no las podemos obtener, así como las vamos a obtener desde la página web de nuestra universidad. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro compañero secretario general de la Universidad Nacional Agraria, Eric Gustavo Cruz Pérez. Conocimiento que no se comparte no es conocimiento. Es por eso que esta herramienta va a caer en tierra fértil, en manos de nuestros estudiantes, de nuestros productores y sobre todo de nuestros técnicos, para alcanzar, como ya reiteramos, nuevas victorias productivas enmarcadas en nuestro Plan Nacional de Desarrollo Humano y Lucha contra la Pobreza, que dirige nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo. Compañeros estudiantes, público presente, nos ponemos en pie para rendir homenaje a nuestros héroes y mártires, a todos nuestro heroico pueblo nicaragüense. ¡Patria libre! ¡Patria libre! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos!
Algún día surgirá un nuevo sol y habrá de iluminar toda la tierra que nos legaron los mártires y héroes con caudalosos ríos de leche y miel. Adelante, marchemos compañeros, avancemos a la revolución. Nuestro pueblo es el pueblo de su historia, arquitecto de su liberación. Combatientes del frente sandinista, adelante que es nuestro el porvenir. Roja y negra bandera nos cobija, patria libre, vencer o morir. Bien, así hemos concluido entonces este evento en donde se ha presentado el estudio Herramientas tecnológicas para determinar la necesidad de agua en los cultivos de maíz, frijol y arroz. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. Recording stopped. Y reiteramos